Un 2026 que ha arrancado con fuerza para el mundo cofrade, porque estábamos hablando de que al final estamos llegando a un punto en el que la Semana Santa perdura ya los 365 días del año. Armando Ortiz, presidente de la Real Federación de Hermandades y Cofradías de Granada, un placer que estés con nosotros en Granada Digital. Y lo primero de todo, enhorabuena por ese centenario de la Federación, por la presentación del cartel oficial de la Semana Santa. Y bueno, ¿cómo estáis viviendo vosotros estas semanas y meses ya previos a la entrada de la Cuaresma? Bueno, pues muy buena, encantado de estar aquí con vosotros una vez más, ¿no? Porque también es un agradecimiento que desde la Federación tenemos a los medios de comunicación, que os preocupáis por la Semana Santa, que la sentís y que sois capaces de transmitirla de una u otra forma. Por tanto, es un placer estar aquí con vosotros. Pues lo has dicho muy bien, el año 26 se nos presentaba a la Federación, a esta Real Federación, con un compromiso o con dos compromisos. Uno, el que siempre mantenemos con la Semana Santa, que es prepararla cada año, que eso es inamovible, ¿no? Y por otro lado, coincidía el 26 con el centenario de la Real Federación. Estamos hablando de la federación más antigua, después de la de Málaga, la más antigua de España. Y bueno, pues como no hay muchas federaciones en el resto del mundo, pues del mundo, ¿no? Pero quiero decir que era un reto pues muy ilusionante, que se ha estado preparando durante tiempo, pero también muy exigente, y por tanto el compromiso de esta federación para que los cofrades podamos vivir de la mejor forma posible este centenario hace que nos hayamos tenido que esforzar, y lo seguiremos haciendo pues para que todos podamos vivirlo de la mejor forma posible. Si te parece, vamos a hablar un poco ahora de lo que es el centenario, los actos y todos los eventos que se están programando, y posteriormente de la Semana Santa, que, como estamos diciendo, un año cargado de fervor y de entusiasmo para los cofrades. Principalmente, yo creo que en estos actos hay que subrayar el Vía Crucis y la exposición de Querisma, con ese Vía Crucis que ya se ha confirmado oficialmente, las imágenes que van a presidir, ¿no? ¿Cómo se ha llevado a cabo todo ello y cómo se espera el desarrollo también de este Vía Crucis? Bueno, pues lo has dicho muy bien, hay algunos de los actos que son principales, ¿no? Se puede decir. Ya tuvimos uno que fue la presentación clavísimo, en octubre del cartel, ¿no? El cartel del centenario, que no tiene nada que ver con el cartel del año 26 que promociona nuestra Semana Santa, y que yo en pocos días, la semana que viene, me voy para Madrid a presentarlo en Fitur, ¿no? O sea, el cartel oficial que anuncia la Semana Santa 2026. Pero es verdad, en referente al centenario que estabas refiriéndote, que bueno, presentamos eso. Hemos tenido algunos conciertos, porque también la música es un tema muy importante. Este sábado se va a grabar una de las primeras venias, que es otro de los proyectos que había, tocando los temas más esenciales de la Semana Santa, en la que el próximo sábado, como digo, se grabará pues esa que está relacionada con lo que es la historia de nuestra federación, con los presidentes actuales que estamos en la ciudad, y que podamos aportar nuestra experiencia, ¿no? A lo largo de nuestro ejercicio como presidente. Y después, pues lo has dicho muy bien, el Vía Crucis era un año especial. El Vía Crucis ha sufrido alguna modificación, porque en un primer momento hubo la intención de hacerlo con el Cristo de la Esperanza de la Catedral, y sobre el paso de Santa María de la Alhambra, ¿no? Y rememorar un Vía Crucis que se hizo en el año 34 en nuestra ciudad, que fue internamente dentro de la catedral, pues porque consideramos que era muy significativo dentro de la historia de nuestra Semana Santa y lógicamente de la Federación. Pero bueno, hay imponderables que hacen que tengamos que buscar otras fórmulas, porque el Cristo, siendo una obra que está recientemente instaurada, pero bueno, tiene una situación complicada en cuanto a algunas de las partes del mismo, por el gran peso que tiene el Cristo, y nos parecía
un poco temerario el poder bajarlo del sitio donde está, situarlo en un paso donde había que ajustar todo y después volverlo, ¿no? Porque podría verse dañado, y ante eso nosotros somos los primeros responsables, que tenemos que cuidar nuestras imágenes, nuestro gran patrimonio, ¿no? Y ante esa tesitura pues decidimos en la Real Federación que teníamos que buscar un Vía Crucis que en cierto modo aglutinara también a la Semana Santa de Granada, incluso más allá, ¿no? Que sea a todos los granadinos, ¿no? Y qué mejor, pensamos, que rememorar el acto de las 3 de la tarde en el Campo del Príncipe, ¿no? Que, como todo el mundo sabe, es algo tradicional en Granada, pero además que es muy genuino nuestro y que no existe en ningún otro lugar del mundo. Cuando alguien conoce ese Viernes Santo a las 3 de la tarde en el Campo del Príncipe, en el corazón del Realejo, queda enamorado, y sobre todo pues la gente que tiene esa fe que le hace llegar, ir y llenar, como yo digo, el Campo del Príncipe esa tarde. ¿Qué pensamos? Pues que las dos hermandades, las dos imágenes que ese día, lógicamente el Cristo de los Favores, el titular de la hermandad, no es el que está allá abajo, es el de piedra, pero lógicamente el de piedra no íbamos a poder. Claro. Entonces, pues pensando que allí también llega la hermandad de la humildad, pues era importante que estuviera, porque después también de alguna forma es su centenario y ellos también habían solicitado participar en ese Vía Crucis que de momento se había optado por la otra fórmula. Pensando en todo esto y que podía ser un acto muy bonito, un Vía Crucis muy bonito, muy granadino, el que ese Vía Crucis, pues las dos hermandades, el Cristo en su parihuela y la Virgen también en su parihuela. Claro, porque van por separado, ¿no? Sí, van por separado, no va a ser como el año atrás, como pasó con el Cristo de la Misericordia, del Silencio y la Soledad de Santa Ana, ¿no? Entonces, de alguna forma, estos irán en sus parihuelas, y uno delante precediendo, la Virgen detrás, y así nos plantamos en catedral. Allí realizaremos el Vía Crucis y después vuelta a sus sedes canónicas de cada uno, ¿no? Pues pensamos que es muy representativo, igualmente, que va a aglutinar a una esencia granadina por excelencia, ¿no? Que es lo que he dicho antes, lo de repetir, reproducir en cierto modo qué es lo que pasa el Viernes Santo a las 3 de la tarde en la ciudad de Granada, en el Campo del Príncipe, en el corazón de Realejo. La verdad que es una seña muy granadina, como estamos hablando, y muy bonita, como también va a ser esa exposición de Querisma, el arte de evangelizar, una exposición innovadora de arte sacro, en la que en el último pleno se confirmó que solo se podrán de momento utilizar 7 de 8 salas. ¿Cómo se va a preparar todo ello? Porque es verdad que terminamos Semana Santa y prácticamente nos metemos de lleno con ello. Sí, se había planificado ya los traslados en su totalidad a finales del mes de abril, para que al principio de mayo, en los primeros días, la primera quincena, pues se estableciera. Nosotros ya tenemos unas fechas más o menos definitivas. Será, si todo va bien, el 5 de mayo cuando se inaugure, y estará hasta el 30 de noviembre la exposición en la catedral. ¿Qué ocurre? Que en medio tenemos al mes aproximadamente de la inauguración, lo que tenemos es el Corpus, ¿no? Que es otro momento culminante de nuestra fe, de lo que se vive en la catedral y de lo que vive Granada entera. Por tanto, ese día que la catedral se llena de gente, pues se nos pidió pues que lógicamente hay una parte de la misma, pues se montará posteriormente a lo que es el día del Corpus, ¿no? Y bueno, pues nosotros consideramos que si esas eran las condicionantes, que hay que aunar los esfuerzos de unos y de otros, el del Cabildo de la Catedral por un lado y los intereses de la Catedral por otro, la empresa que va a montar, porque es una de tales dimensiones, una exposición de tales dimensiones y de tal riqueza
Me refiero en cuanto a imágenes que aportar, que eso exige un nivel alto y por tanto también hay unos intereses, y después el de los propios cofrades y la federación. Por tanto, pues barajando todo eso, se ha visto lo más conveniente hacerlo de esta forma, con lo cual perdemos unos días con que no esté esa sala, pero precisamente la semana que viene habrá una reunión con las hermandades que tendrán que llevar después y trasladar sus pasos, porque esa sala es de la que llevan pasos incluso completos, y organizarlos definitivamente, ¿no? Los que van a ir más tarde, pero los demás pues está ya en un trámite de pura organización. Y entiendo que la respuesta de las hermandades en su mayoría ha sido bastante satisfactoria, ¿no? Sí, porque de hecho, además, creo que se ha seguido un proceso muy, no solamente cauteloso, sino también muy respetuoso con cada una de las hermandades. Cada una de las hermandades celebró cabildos extraordinarios para decidir si se iba a participar. Y hubo una unanimidad en todos los sentidos, todas las hermandades, y yo creo que es muy ilusionante. Vamos a gozar de una exposición que no ha habido otra, con más de 100 imágenes que son de tipo religioso, por supuesto, con la pretensión de evangelizar, ¿no? de que Querigma sea a través de la imagen, volver y hacer evangelio, ¿no? Y en el sitio donde va a estar, que es la Catedral de Granada, estamos hablando de 500 años de historia, es decir, se suman muchos factores que yo estoy seguro que con el nivel que va a tener, pues va a gozar de muchísima asistencia y de mucho interés, y no solamente por parte de los cofrades, que por supuesto, como a todos, ¿no? Nos gusta, sino también de la gente que pues tiene fe, o quien no tiene fe, pero que cree y le gusta la historia, el arte, etcétera, ¿no? Por tanto, creemos que vamos a tener un evento único y que va a ser muy especial. Y cambiando un poco ya la mirada, adentrándonos un poco en la Semana Santa, esta próxima que entra, pues eso, a final de marzo, principio de abril, con la aprobación de la carrera oficial, que se mantendrá igual que el año anterior con los cambios que ya hubo. ¿Cómo se presenta? No sé si ha habido solicitudes de cambio de horario, recorrido, itinerario. Al final yo creo que es una de las principales cuestiones que está en el mundo cofrade, y sobre todo en las hermandades. ¿Cómo se presenta también ese aspecto? Bueno, pues vamos, nuestra Semana Santa es tan dinámica, y lógicamente hemos tenido recientemente un cambio de carrera oficial, y eso hace que haya que realizar ajustes, tiempos, recorridos, y es un trabajo que comenzó el año pasado con esta nueva carrera oficial, y este año continúa. En eso han estado las hermandades reunidas por día y planteando muchas cuestiones, ¿no? Porque, como he dicho, no solamente es que es dinámica, sino que tenemos que ver y valorar si los recorridos que hemos hecho antes son los más convenientes, si el regreso o la ida a la carrera oficial es el más conveniente, si el tiempo que he empleado es el adecuado, me sobra o me falta. Es decir, son muchos los ajustes que hay. Por tanto, esto, como es algo dinámico, y después pues el trabajo por días tiene esto, el que las hermandades se reúnan con un delegado de día y sean capaces pues de llegar a acuerdos, que yo estoy seguro que en todos los casos pues se llega pues con el diálogo y conjugando los intereses de todos, no solamente los de uno. Entonces, Federación, podemos decir que no cierra puerta que pueda haber cambio de recorrido e itinerario en esta próxima Semana Santa. No, nunca. Nosotros no tenemos... nosotros tenemos unos procesos, como se fue la elección democrática de la nueva carrera oficial, con una votación, y después no nos hemos cerrado en nada. Solamente si tenemos unas limitaciones, pero unas limitaciones que no las pone la Federación. Es decir, yo no quiero que esto se olvide. Cuando la Granada Cofrade se pone en marcha para la Semana Santa, es decir, nuestras hermandades, 32 hermandades, son hermandades que van a ocupar la vía pública y que aglutinan una gran cantidad de gente a su alrededor. Que alguien me diga si cuando me da igual que sea una final de baloncesto, de fútbol, lo que sea, no hay exigencias por parte de quien tienen que guardar la seguridad.
porque no nos olvidemos. Pero la seguridad para todos, la seguridad para nuestros hermanos en filas y la seguridad para el público en general, que quiere ver o que quiere hacer otras cosas. Entonces, una ciudad no es de la Semana Santa, no es de los cofrades, ni de otros, es de todos. Y nosotros, lógicamente, tenemos unas limitaciones las que nos pone, porque nosotros no podemos ponernos en la calle si no tenemos un permiso. Lógicamente, para dar ese permiso hay una exigencia. Y cada vez más, ¿no? Yo siempre pongo el ejemplo. Yo que llevo tiempo en nuestra Semana Santa y que nací en la carrera del Darro y que vivía desde pequeño la carrera del Darro con las hermandades, los puentes estaban súper ocupados. Hoy día no se dejan que estén ocupados. ¿Por qué? Porque hay que dejar vías de evacuación, y entonces eso no lo mandan las hermandades, eso no lo manda la federación, lo manda un ayuntamiento, los responsables de la Junta Local de Seguridad. Y lógicamente nosotros buscamos lo mejor para las hermandades, pero si queremos preservar esto y que transcurra en unas condiciones normales, de la cual después nos alegramos todo el mundo. Yo recuerdo lo que fue la procesión magna del Encuentro Nacional que hemos tenido, que vino a Granada ese día 300.000 personas, afortunadamente un comportamiento ejemplar como siempre tiene la gente que quiere ver Semana Santa, pero eso no es obvio para que puedan ocurrir cosas, y entonces hay unas limitaciones, y por tanto nosotros no nos hemos cerrado, ni nos cerramos en nada. Nosotros queremos que las hermandades dialoguen, que se pongan de acuerdo, y en eso pues tendrán unos que ceder en unas cosas, otros en otras, y algunas veces no es viable. Cuando no es viable y no se ponen de acuerdo, pues ahí estará la federación, porque es su deber y su responsabilidad. Pero si no, nosotros esperando lo que se decida y que entre dentro de los cánones que se nos exige también, porque después con esos horarios itinerarios hay que ir al ayuntamiento y tiene que ser aprobado también. No decimos yo voy a tirar por esta calle porque quiero así. Hay muchos factores, hay muchos factores que juegan. A veces es normal, ¿no? Simplificar. A veces simplificamos a la Semana Santa, Domingo de Ramos, pero todo eso lleva el trabajo de mucha gente, la preocupación de mucha gente, la responsabilidad de mucha gente. Y yo creo que todo, y en eso incluyo todo el mundo. Es que ustedes, los que se dedican a la comunicación, no tienen una... Pues claro que tienen una responsabilidad en muchos aspectos, a nivel interno de empresa, pero también a nivel social, ¿no? Y de público. Pues a nosotros y a todo el mundo. Entonces, cuando uno ve las hermandades pasar, hay que pensar dos cosas. Primero, que una hermandad cuando está realizando la estación de penitencia, tiene un trabajo detrás inmenso de un año entero preparando esa estación de penitencia. Pero también que para que eso sea posible, que esa hermandad realice esa estación de penitencia, también mucha gente ha estado trabajando para asegurar que la pueda hacer con la mayor normalidad posible y con el mayor éxito posible. Y el éxito está en que nuestros hermanos puedan hacer su estación de penitencia con la tranquilidad del mundo, como debe de hacerse, que el público que va y acude para verlo pueda disfrutarlo en la medida en que lo considere, y que de alguna forma cuando nuestra Semana Santa termine todos estemos contentos y alegres. Pero para que eso ocurra hay el trabajo de mucha gente, y por tanto yo creo que eso tenemos que ser conscientes, ¿no? Pero yo creo que cada vez lo es más, ¿no? Es decir, nuestra Semana Santa ya viene con esa tradición de 100 años, pero es que nuestras hermandades han madurado a pasos agigantados, Si todo en la sociedad avanzara en la medida y como se trabaja en las hermandades, yo quiero recordar que es altruismo puro. Es que aquí en la Semana Santa, ni a nivel de hermandades, por supuesto, ni a nivel de federación existen sueldos, existe un compromiso con la fe que representamos, por supuesto, lo primero, y lo segundo, con los hermanos y con los cofrades. Nada más trabajar para eso, y al final se ha conseguido una Semana Santa como la que tenemos, que yo lo he dicho muchas veces públicamente y lo reivindicaré siempre, a un nivel extraordinario, donde hoy día
se ha puesto en bandeja a la ciudad de Granada un patrimonio que no es el de los pasos ni el de las imágenes solo, sino el lo que representa, la riqueza que presenta para nuestra ciudad. No me quiero olvidar que se presentó el año pasado un estudio de impacto económico realizado en la Cámara de Comercio por la Cátedra de la PYME, y resultaba extraordinario y muy de alguna forma clarificador de lo que representa nuestra Semana Santa en la ciudad, cuando se calculó, pero rigurosamente con criterios y trabajo científico, que reporta 160 y tantos millones indirectos y 78 millones directos de la Semana Santa en impacto económico en nuestra ciudad. Esto es algo tremendo. Sí, además, recordamos que se repite cada año. Claro. Porque esto no es como me refiero antes. Aquí viene la final del europeo, de lo que sea. Es algo puntual, ¿no? En esto puntual, se mantiene. Claro, es algo puntual. A lo mejor dentro de otros 15 años viene, ¿no? O 20 o nunca más. Una vez. Genial. Genial todo lo que venga, pero es una vez. Esto es todo. La capacidad de mantener y de ir avanzando, como estamos hablando. Y entonces eso creo que es un trabajo que los cofrades han hecho, de lo que yo siempre les digo que deben de sentirse orgullosos, y eso significa que hay que seguir trabajando igual, exactamente igual, con rigor, con humildad y sobre todo pensando en lo que nos une. Porque estábamos hablando de la magnitud que tiene y la responsabilidad también que conlleva para Federación. ¿Cómo se está viviendo también desde dentro este progreso? Y sobre todo, no sé cómo lo percibís vosotros, el aumento también a nivel de fe y digamos también un poco en el mundo cofrade, que está aumentando aquí en Granada. ¿Se está percibiendo esa sensación? Sí. Además, el crecimiento... quiero recordar ahora unos 3 o 4 años antes de llegar a la pandemia que tuvimos, desgraciadamente, en las que las hermandades pues no se pudo hacer estación de penitencia durante 2 años, que ya había una tendencia creciente, pero después de la pandemia el crecimiento es continuo. Lo notan las hermandades porque están llegando muchos más hermanos a pertenecer a las hermandades. En las filas, cuando se realiza la estación de penitencia, han aumentado tremendamente. No quiero olvidar la cantidad de mujeres que se han sumado, la cantidad de jóvenes. Evidentemente, yo lo que quiero huir de que no es o no sea algo de moda, sino que sea algo que realmente tiene una base, y en eso es lo que tenemos que trabajar. Pero yo creo que nos obliga a tener mayor responsabilidad. Yo, cuando nos reunimos en la Junta de Gobierno de Federación, esto siempre lo recalco, ¿no? El que somos los que estamos gestionando un proceso en crecimiento, en expansión, y por eso me preocupan muchas cosas y me gusta siempre también mirar al futuro. El presente no nos puede cegar para no ver, porque con estas dimensiones, con esta proyección de crecimiento y con estas tendencias, pues tenemos que valorar cómo vamos a afrontarlo. Lo que no podemos es morir de éxito. Tenemos que mantener el éxito, y el éxito es fácil, entre comillas, llegar, pero después hay que mantenerlo, y eso hay que cuidarlo. Y tenemos algo tan bonito, tan hermoso, que estamos obligados a cuidarlo. Y de hecho es lo que se está haciendo, lo está haciendo todo el mundo. La prensa, los medios, todo el mundo estamos mimando la Semana Santa. Cuando alguien se plantea, oye, qué dinamismo, pero también cuánta atención se le presta a la Semana Santa, digo, pues estupendo. Estupendo, porque eso significa la importancia que tiene, ¿no? Y el peso que va teniendo cada vez más. No olvidemos que, independientemente de la fe, yo cuando muchas veces hablaba con políticos, la Semana Santa, los cofrades, las hermandades generan una vertebración social en una cantidad tal que no lo hacen ni partidos políticos, no porque no tengan su labor y su misión, me refiero a la cantidad de personas
a la movilización. Claro, la movilización, si cuentan las hermandades a la media que tiene, alrededor de 30 y tantas mil personas son relacionados cofrades con la Semana Santa. Eso hay pocos, asociaciones, etcétera, que lo tengan. Y tiene unas características especiales, no son como un club de fútbol, no son eso, la Semana Santa y de dónde viene, ¿no? Pertenecemos a la Iglesia, somos Iglesia, pero tenemos en la sociedad una incursión y una vertebración que yo creo que lo hace todavía más hermoso, porque en las hermandades no existen las clases sociales, no existen las diferencias de ningún tipo. Desde el hermano mayor o la hermana mayor hasta el último cofrade son iguales en una hermandad. Su peso tiene el mismo en un cabildo. Democráticamente se deciden las cosas. Mucha gente encuentra en las hermandades un espacio para vivir su fe, pero también para socializar. De sentirse que pertenece a algo, y yo creo que eso lo está engrandeciendo mucho la Semana Santa de Granada. Armando Ortiz, un placer haberte tenido con nosotros en esta ocasión en Granada Digital, y esperemos que sea una más y que la Semana Santa pues siga avanzando hacia adelante y con la gestión que está teniendo. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros, ya os lo he dicho al principio, pero me lo repito. Gracias por prestarle atención y el cariño que le prestáis a la Semana Santa de Granada, que en definitiva es a las hermandades, es a los cofrades y es también por esta ciudad por la que todos queremos y todos luchamos.